Hoy, Laura, Nat, Ivo y yo les hablaremos de la psicología de la educación desde un encuadre epistemológico conceptual. Las ciencias de la educación son todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Según Mialaret, 1977, las ciencias de la educación pueden clasificarse en tres grupos si toma en cuenta el aspecto o la dimensión de la educación en las que ponen énfasis. Las clasificaciones de la educación son tres. El estudio de las condiciones generales y locales de la educación, que incluye la sociología de la educación, la economía de la educación, antropología de la educación y la historia de la educación. Están los estudios de la situación educativa y los hechos educativos. Estos incluyen la psicología de la educación, comunicación educativa, didácticas generales y didácticas específicas. Y por último, se encuentra el estudio del desarrollo de la educación y del análisis en torno de ella, que los que más destacan de esta información es la filosofía de la educación y la planeación de la educación. Mialaret en 1977 reconoce como válido que las distintas disciplinas de la educación recurran a otras ciencias, estas siendo educativas o no educativas. Esto con el fin de mejorar las descripciones, explicaciones, interpretaciones o propuestas de tipo descriptivo que desarrollan. Por otro lado, Pérez Gómez, en 1978, realizó un análisis sistemático de carácter epistemológico para identificar y describir la estructura interna de las ciencias sociales. Siguiendo la clasificación piagetiana de las ciencias, Pérez Gómez sostiene que las disciplinas de la educación se encuentran en la intersección de las ciencias humanas. En base a esto, Pérez Gómez divide estas en dos componentes. Primero, el componente básico, que es que las ciencias de la educación son las aportaciones de la ciencia y disciplinas humanas. Consiste en conceptos, teorías, modelos, tecnologías y técnicas imprescindibles para la descripción, explicación y comprensión de la realidad educativa. A su vez, esta consta de dos sustratos. El primero, que es de tipo científico, menciona que es el núcleo teórico fundamental de las ciencias de la educación y proviene principalmente de las ciencias y disciplinas nomotécnicas e históricas. Y por otro lado, el segundo es de tipo ideológico, en el cual se incluyen explicaciones, interpretaciones y orientaciones de orden axiológico, deontológico, teleológico, epistemológico y filosófico. Estos aportados principalmente por las disciplinas jurídico-normativas y las reflexivo-filosóficas. También encuentran los componentes específicos. Estos son un producto de la integración y la organización innovadora de las contribuciones teórico-metodológicas de los componentes básicos. Abren un nuevo campo específico inexplorado por ninguna de las distintas ciencias aportantes, estas de donde sugieren las disciplinas educativas. Sin embargo, su desarrollo demanda inevitablemente las nuevas aportaciones y marcos teórico-conceptuales que se producen en las distintas ciencias humanas. Pero al mismo tiempo ya es irreductible y exige la integración original de las aportaciones de los componentes básicos y los nuevos desarrollados que requieren cierta especificidad y vinculación con las realidades educativas. En base a los componentes específicos, surgen tres dimensiones de las ciencias de la educación. La primera es una dimensión teórica. Esta tiene como finalidad desarrollar las teorías y los marcos conceptuales sobre el estudio de los fenómenos y procesos educativos. Para ello, considera las aportaciones de los componentes básicos en su sustrato científico. En segundo lugar, tenemos la dimensión proyectiva. Su función principal consiste en el desarrollo de programas de investigación y de aplicación derivados del trabajo teórico, los cuales mismos, al mismo tiempo, podrían ser estos sí o no verificados, todos orientados desde situaciones
claramente educativas. Por último, pero no menos importante, tenemos la dimensión práctica. Esta se refiere al conjunto de métodos, técnicas y procedimientos concretos que hacen posible los esquemas de aplicación de los programas desarrollados. Existe una problemática de las relaciones entre la ciencia psicológica y la educación. Históricamente han tomado diferentes formas, las cuales constituyen el motor fundamental que reorienta y da curso a la evolución de la disciplina. Desde los inicios de la psicología educativa han existido dos propuestas que durante cierto tiempo estuvieron en disputa, la propuesta de Thorndike y la propuesta de John Dewey. La primera, liderada por Thorndike, desde una postura asociacionista, cuya concepción señala claramente que la psicología general debe ser la principal proveedora de marcos teórico-conceptuales para la psicología educativa, la cual tiene que retomarlos e incorporarlos para generar aplicaciones prácticas que solucionen problemas educativos. Además, esta idea tiene una fuerte inclinación cientificista. Por otro lado, Dewey tenía una idea un tanto diferente. Desde el instrumentalismo, sostiene que la psicología educativa debería ser más bien una ciencia puente, equidistante de la psicología y la práctica educativa, la cual dependería de los aportes de ambas disciplinas. Es importante mencionar que Dewey tenía una inclinación al pragmatismo, la filosofía elaborada por Peirce y James, y además, John Dewey toma una postura progresista, liberal y reformadora. Estas dos ideas son similares en tanto que deja a un grupo de psicólogos especializados la tarea de seleccionar el conocimiento y la aplicación de ellos. Ausubel señala que una de las tareas necesarias que se habrán de realizar consiste primero en saber distinguir entre los tres tipos de investigación que ocurren en las disciplinas científicas. Dentro de estos tipos de investigación se encuentran la investigación básica, que está centrada en el descubrimiento de leyes físicas, biológicas, psicológicas, entre otras, como un fin en sí mismo. Su objetivo fundamental consiste en hacer aportes para el avance del estado de conocimientos en que se encuentran las disciplinas científicas. En segundo lugar, se encuentra la investigación extrapolada, que se caracteriza por desarrollar estudios sobre problemas prácticos. Sin embargo, un punto malo que tiene son las simplificaciones excesivas de la naturaleza de dichos problemas prácticos. Por último, la investigación aplicada se define por estudiar los problemas prácticos en las condiciones naturales en que se encuentran. Existen tres hipótesis sobre la relación entre las dos disciplinas. La primera es la hipótesis de extrapolación-traducción, básica de Thorndike. Esta señala que la psicología educativa debe ser entendida como una disciplina dependiente, teórica y metodológicamente, de la psicología general. Esta es la concepción de la psicología de la educación como área de aplicación de la psicología. La segunda de estas es la hipótesis de independencia. Esta señala la necesidad de crear una psicología de la educación independiente en forma absoluta, con sus teorías y lenguaje conceptual propios. De los cánones, en tanto niega toda posibilidad de incorporación de las teorías psicológicas construidas. La última de estas hipótesis es la de interdependencia e interacción. Esta niega la escasa aplicabilidad y validez ecológica de los estudios de investigación básica en psicología. De igual manera, señala que es necesario desarrollar un trabajo teórico psicoeducativo específico para el uso de los marcos teórico-explicativos e investigativos metodológicos que proporciona la psicología, y está de acuerdo con establecer una interacción recíproca entre el conocimiento psicológico y el conocimiento psicoeducativo, además de considerar que otro factor determinante son las características particulares de las prácticas y los contextos educativos. Dentro de la psicología de la educación existen componentes específicos los cuales ayudan a entender un poco más la estructuración que lleva el plan dentro de la psicología educacional. Existen tres núcleos estructurados que se dan a partir de los componentes básicos de la educación. Uno sería el núcleo teórico conceptual de conocimientos psicológicos. 2. Un núcleo de temas y programas de investigación e intervención. Y 3. Un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos de tipo tecnológico instrumental. Ahora bien, dentro de los contextos educativos se deben de analizar los conocimientos psicológicos. Esto quiere decir
El contenido que se va enseñando dentro de los contextos educativos sería un aula, una regularización, etc. Entonces se toman en cuenta los siguientes puntos para analizar dichos conocimientos psicológicos. Uno sería lo que se aplica o el objeto de aplicación, en este caso los conocimientos psicológicos o bien los temas que se verán dentro de un salón de clases, el cómo se van a ir aplicando y qué objetivo tiene para aplicarse dentro de ese contexto. Dos, en dónde se aplica o el contexto de aplicación. En este caso sería el ámbito educativo o bien un ejemplo sería un salón de clases en donde se está aplicando a partir de ciertos instrumentos como lo puede ser un libro, como lo pueden ser ejercicios y pues al igual como lo puede ser por parte de un profesor que vaya dando clase. Y tres, ciertos procedimientos de ajuste que median entre el objeto y el contexto de aplicación y que ayuda a hacer práctico técnico lo teórico. En este caso, llevar la práctica sobre la teoría, haciendo una mayor eficacia con respecto a lo que se está viendo y cómo es que se va a ir aplicando. Bien, ahora en la psicología educativa tenemos que el conocimiento psicoeducativo depende del corpus de la psicología general. Esto quiere decir que la psicología educativa va a depender de aquellos o de aquellas leyes epistemológicas, investigaciones antepasadas que destinen o que se relacionen dentro de la psicología en general. De igual manera, la psicología educacional va en forma unidireccional, esto por medio de los aportes de la psicología general. Esto quiere decir que conforme vaya avanzando la psicología general, es como la psicología educativa puede ir de la mano, contribuyendo mutuamente a estudios que se vayan realizando dentro de los ámbitos educativos. De igual manera, el conocimiento psicoeducativo suele ser el resultado de un trabajo de investigación y reflexión que se aproxima mucho al ámbito educativo. Esto quiere decir que esto va haciéndose por medio de prácticas, por medio de aplicaciones, de cuestionarios, un trabajo realmente de investigación donde veamos los efectos otorgados o efectos ocasionados dentro de todo este ámbito del conocimiento psicoeducativo en las escuelas y con los niños con respecto también a cómo es que fue recibido este ámbito y para hacer una cierta reflexión a qué atribuciones puede llegar y cómo es que estas atribuciones pueden cambiar o pueden mejorar ciertos contextos educacionales. La psicología de la educación hacia una delimitación conceptual. A lo largo de la historia de la disciplina se pueden rastrear multitud de definiciones polivalentes. Para Cole, Genovar y Snellberger, algunas propuestas de las definiciones son que la conciben como una aplicación de la psicología general, otros como la disciplina como una práctica educativa, otras que es la aplicación de ciertas tradiciones de investigación, otra el estudio exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la disciplina subsidiaria de la psicología social. El planteamiento de una psicología de la educación depende del desarrollo histórico de la disciplina en determinados países. Las relaciones que se establecen entre la psicología y psicología de la educación son bidireccionales, aunque esto último depende del tipo de planteamiento del que estamos hablando, si es preferentemente de extrapolación-traducción o bien de interdependencia-interacción. En sí, la psicología de la educación es una disciplina de las ciencias de la educación donde se divide en dos, componentes básicos y componentes específicos.
En los componentes básicos podemos ver las aportaciones científicas y lo ideológico-filosóficas de la educación. Y en los componentes específicos, lo teórico-conceptual, lo proyectivo-instrumental y técnico-práctico. Algunas de las características es que es una ciencia de la educación, estudia los procesos psicológicos relacionados con el área educativa, desarrolla actividades científicos tecnológicos, mejora los procesos educativos de forma multidisciplinaria y es una relación entre la psicología general y la educación. Las áreas principales del quehacer académico profesional del psicólogo educativo son: en el área del ámbito del alumno son los estudios de las características de los alumnos, evaluación del alumno y orientación escolar. En el lado del ámbito del profesor es el estudio de las características del profesor, procesos de formación docente y evaluación del profesor. En el área de procesos de interacción profesor-alumno es el estudio de los factores que influyen entre alumno y profesor y el estudio de procesos psicosociales en la situación de enseñanza-aprendizaje. Como más en el área del ámbito del contenido, son los procesos de diseño y evaluación del currículo, procesos de diseño y evaluación instruccional y didácticas específicas de las áreas de contenido. En el área del ámbito del contexto, solo son los estudios de los procesos e influencia del contexto físico y sociocultural. En el área de integración educativa y educación especial, el estudio de los diferentes sujetos con necesidades educativas especiales, el estudio de los factores que intervienen en la integración educativa y el desarrollo de modelos de enseñanza de educación especial. Claramente, la mayor parte de las actividades que desarrolla el psicólogo de la educación tienen que ver con la situación escolar y el papel mismo en los contextos de educación informal. En las comunidades de enseñanza e investigación, la psicología educativa ha comenzado a desempeñar un papel más relevante y también ha ampliado sus horizontes y sus áreas de actividad académico-profesional. Actualmente se desarrollan proyectos de investigación e intervención de naturaleza intradisciplinaria, que hace referencia con otros psicólogos de clínica, social y experimental, y también interdisciplinaria, que son científicos de otras disciplinas sociales y educativas.